Llega el verano y tocaba cambiar el ventilador de la cocina. Pero no queríamos poner uno de estos clásicos. Nos gustaban más modernos, sin aspas a la vista, que cuando no están funcionando parecen una lámpara normal. Si quieres ver cómo lo hemos instalado y cómo funciona, no te pierdas el siguiente vídeo. El ventilador elegido fue este, el modelo WIS de la marca Sulion. Nos gustó porque tenía buena potencia de luz y regulable. Además tenía 3 tipos de color de luz y sobre todo porque pesaba poco, ya que en la cocina tenemos falso techo y no queríamos poner un ventilador pesado. Así es que a la saca. Este es el antiguo ventilador que tenemos en la cocina. Hace bastante ruido y da poco aire. Como la tecnología actual todavía no permite enviar viento a través de la pantalla, corté estos papelitos con propaganda del buzón, para ver cómo los mueve uno y otro, y así poder enseñarlo a cámara. Al final del vídeo veremos con el nuevo ventilador. Abrimos la caja y para no hacer el desempaquetado que sería muy aburrido, aquí vemos las piezas que lleva. Como curiosidad, el plafón con las luces LED es magnético y se pega así al ventilador. Agarramos el cuerpo principal y para hacer el empalme aquí enseño cómo van los agujeritos de conexión. Lo pegamos con los imanes, hacemos un poquito de presión, que la conexión es tipo clic y ya está. Ahora vamos a quitar estos 2 tornillos que son para sujetar el tubo y molestarán. Quito uno y paso los cables. Y a continuación quito el otro que se me había olvidado antes. El montaje lo voy a hacer con el tubo más largo, que va a hacer que dé el máximo de aire, al haber más distancia al techo. Para ello quito esta pieza negra del tubo pequeño y la coloco de nuevo tal y como va aquí en el tubo grande. Primero el pasador con este alfiler para que no se mueva y luego los tornillos que he quitado antes. Ahora, como se ve, ya está sujetado en esta parte. Ahora paso este embellecedor por el tubo. También esta pieza, que al igual que el plafón, se sujeta con imanes. Y el embellecedor grande que servirá para disimular el mecanismo de fijación. Coloco esta pieza negra con este fijador y atornillo estos tornillos. Como se ve, ya ha quedado bien sujeto. Esta es la pieza que irá al techo. El ventilador cuelga así de ella. Y lleva una ranura que debe de coincidir. Así es que ahora ya quito la electricidad y desinstalo el ventilador viejo. Lo llevo a un punto de reciclaje. Bueno, por lógica debe de ir aquí. Ahí se queda. El sistema de fijación lleva 4 agujeros para colocar contactos y tornillos, pero curiosamente puedo aprovechar el sistema con varilla roscada que había del viejo ventilador. Así es que lo aprovecho y coloco estas tuercas con arandelas. Esto ya está. Ahí y ahí. Han quedado bastante bien. Como pesa poco y las aspas están recogidas, no es complicado subirlo. Lo coloco y como se puede ver aquí, lleva una hendidura que debe coincidir con el soporte. Aquí se ve bien. Giramos y hacemos que entre en la hendidura. Conecto la electricidad y como los 2 cables eléctricos son color blanco, compruebo cuál es el cable neutro y cuál es el cable de fase y pinto en azul el neutro. Aquí realizo las conexiones, que no tienen ningún misterio. Y para terminar pongo esta pieza. Y hago las conexiones que son tipo clip, como la del plafón que hemos visto antes. Recoloco los cables y subo este plafón para que quede oculto. Deben de ponerse en estos agujeritos estos tornillos blancos. Colocamos esta pieza que va con imanes y por último el plafón que se hace girándolo un poco. Y ya está instalado. Ahora vamos a ver cómo funciona.
Encendemos pulsando cualquiera de los 3 botones de luz, el amarillo para la más cálida, el del medio blanco puro y el azul, como es evidente, pues luz más azulada. Aquí regulamos menos y más intensidad y a tope se notan los 2200 lumens. Apagamos para que no moleste a cámara y encendemos el ventilador. Empezamos con la velocidad 3, que da una buena corriente de aire. En el tiempo que lleva instalado en casa, hasta que subí el vídeo, he podido comprobar que es al iniciar las aspas velocidad cuando se escucha un poco el motor y también se crea un poco de oscilación, sobre todo con el tubo largo. Después, cuando llega a la velocidad indicada, apenas hace ruido y también se estabiliza el movimiento. Ahora le doy al máximo para que se pueda ver y escuchar su funcionamiento. Como se puede comprobar, da mucho viento y apenas hace ruido. Tiene un modo muy curioso, que es el modo brisa, y se activa pulsando este botón. Imita el viento natural subiendo y bajando de manera automática las velocidades del ventilador. Lo paro y vamos a ver la prueba con los papelitos, a ver si los mueve. Mientras vemos la prueba, solo queda añadir que el ventilador tiene temporizador de media hora y 2 horas, y también modo invierno. Como se puede comprobar, da un viento muy bueno. Si te ha gustado el vídeo, espero que le des al me gusta, miren mi otro contenido del canal y si te gusta te suscribes. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.